vamos a cerrar la última actividad de esta celebración del 25 de noviembre de Villanueva Arzobispo con un listón muy muy alto, ¿verdad, Isma? Sí, así es. Queríamos terminar este año con algo que no se había hecho anteriormente. Y bueno, tenemos una mesa redonda con personas muy cualificadas con este tema de violencia de género. Y bueno, esperamos que nos sirva de mucho para aprender, para informarnos. Y bueno, creo que va a ser todo un éxito esta mesa hoy. ¿Cómo está siendo la programación? La verdad es que está siendo muy buena. La verdad es que el año pasado fue igual. Yo creo que es un tema que está concienciando mucho la gente y cada vez más. Y creo que toda actividad que se hace referente a este tema siempre tiene sus frutos, siempre va bien. Y bueno, estamos muy contentos tanto con las actividades de los centros escolares como con la manifestación ayer. Y bueno, ya te digo, terminamos hoy que bueno, ya está viendo en la puerta que también hay muchísima gente, o sea que muy contenta, muy feliz de que sea así de acogida esta actividad. Y bueno, pues la verdad es que deseando escucharlo. Bueno, Dima, no te voy a quitar mucho más tiempo, que tienes que atender a todos los ponentes que vienen. Ahora pasarán por aquí algunos y nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Nos encontramos con Carlos Climent, una eminencia para hoy en la ponencia, como nos han dicho, porque ahora mismo era el rango más alto, ¿no? Bueno, no, soy el rango más alto quitando magistrado del Tribunal Supremo, o sea... hay mucho más, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo, pero no, hombre, no es rango máximo ni mucho menos, que va, la mayoría somos magistrados. Y nada, del juzgado número 1 de Villacarrillo, que es el que tiene competencias en materia de violencia sobre la mujer. Y nada, estamos aquí pues para dar una charla, una mesa redonda o una especie de, sí, una charla distendida sobre temas procesales, jurídico-procesales relacionados desde el punto de vista de la víctima con la materia de violencia de género y violencia sobre y violencia sexual dentro del contexto de los actos del 25N. En el tiempo que llevas tú en este cargo, bueno, en toda tu trayectoria que has estado trabajando en tuyo con violencia de género, que has visto, por desgracia, bastantes casos, ¿cómo crees que estamos evolucionando? ¿A mejor, a peor o es distinta la violencia que nos estamos encontrando? ¿Pasamos más de violencia física a una violencia más de ataque psicológico y verbal? Vale, ¿cómo estamos evolucionando desde el punto de vista la sociedad, nosotros como...? La sociedad. No, yo creo que sí que estamos avanzando, efectivamente. Muchas veces el avance no es lineal, sino que tienes en algún momento un avance más rápido, luego siempre hay algún retroceso, pero en general el conjunto de la sociedad sí que está avanzando en todos los aspectos, en concienciación, en medios, en la valentía de denunciar. En fin, yo creo que sí que se está avanzando en la buena dirección. Obviamente no es todo perfecto, hay fallos, pero en general se está avanzando, sobre todo si miramos 20 años atrás mismo, no hace falta irse mucho más lejos, sí que se avanza. ¿Y te encuentras con más casos que antes de jóvenes con violencia en las redes o verbal? ¿O estás viendo una evolución que está más bien paralizada? Más bien estancada. Yo, por lo menos aquí en el ámbito rural o de la sierra, yo lo veo estancado. Es decir, hay casos de jóvenes, pero no me llama la atención la cantidad de casos que haya de jóvenes, no. La verdad, hay, porque los hay, de gente joven, pero no especialmente, no sé si es porque no se denuncia o porque hay menos o porque, no lo sé, pero no noto una mayoría. Ahora, salimos del ámbito de tu trabajo y más como ciudadano, ¿cómo ves ahora mismo la situación de la violencia de género? Hombre, como ciudadano, como tu punto de vista personal. Hombre, yo creo lo que decía anteriormente, que la sociedad pues va avanzando y yo creo que se están dando buenos pasos y yo creo que hay mejoría. Lo que pasa es que yo creo que mi percepción muchas veces es que y sobre todo especialmente los colectivos feministas, que tratan de avanzar más rápido de lo que realmente la sociedad muchas veces les sigue. Entonces, hay gente que es verdad que está muy evolucionada en la materia, pero al final vivimos 47 millones de habitantes y no todos estamos al mismo ritmo. Entonces, claro, hay gente que está muy evolucionada, gente que se queda atrás, en general estamos avanzando, pero claro, yo entiendo que muchas veces causa frustración el hecho de ver, es que hay 41 mujeres asesinadas, creo que van lo que año. Sí, desgraciadamente sí, probablemente el año que viene
hay mucha gente que quiere ya que haya cero, pero no es tan fácil. Ten en cuenta que hasta los años 70, hasta antes de ayer, se pedía el consentimiento del marido para firmar determinadas cosas. Es decir, que la evolución en este último siglo, las mujeres no podían votar, en un siglo hemos avanzado mucho, pero claro, son muchos siglos de un concepto pues muy tradicional del papel de la mujer, entonces claro, querer avanzar todo eso es complicado. Pues muchas gracias y espero que se dé bien la mesa redonda que tenéis hoy. Muchas gracias a vosotros, adiós. Villanueva del Arzobispo. Antes de nada quiero agradecer la presencia e intervención de la mesa redonda con el lema Aspectos prácticos del proceso de violencia de género y violencia sexual desde la perspectiva de la víctima, de los profesionales de la Judicatura y Fiscalía que esta tarde nos acompañan, en la que se van a debatir cuestiones muy importantes que desde la perspectiva del ámbito judicial afectan a las víctimas. La violencia que sufren las mujeres constituye un ataque flagrante y una grave vulneración de los derechos fundamentales, en particular de su derecho a la vida y a la libertad, a la igualdad, a la dignidad, a la seguridad y a la no discriminación. Todos y todas tenemos derecho a ser felices en nuestra vida. Por este motivo, tenemos la obligación y la responsabilidad de que se adopten las medidas necesarias para que el cumplimiento de estos derechos sea una realidad, evitando los obstáculos que logran su consecución. Esta es una tarea que tiene que ser del día a día de toda la sociedad, pero especialmente de los que ostentamos cargos públicos, a quienes nos corresponden fomentar acciones dirigidas a la prevención, detención, atención y erradicación de este tipo de violencia en nuestro ámbito de actuación, incidiendo en la coeducación de nuestros menores y adolescentes como herramienta eficaz para la concienciación y sensibilización contra las violencias machistas. Dentro de las actuaciones dirigidas a la prevención y lucha para erradicar la violencia que sufren las mujeres, hemos organizado esta jornada de formación, invitando a profesionales que en el desarrollo de su profesión en los juzgados tienen el compromiso, en cumplimiento, por supuesto, de la ley, de dar luz a muchas situaciones que se van a plantear a las víctimas, con rigor e independencia. Además, quiero remarcar la importancia de acercar la justicia a la población con este tipo de actos, en los que se puede dar claridad a las actuaciones judiciales que a veces se adoptan y son de difícil comprensión para la ciudadanía. No quiero terminar esta presentación sin recordar a las 42 víctimas que hasta la fecha han sido asesinadas en nuestro país. Es por todas ellas por las que debemos seguir avanzando en la erradicación de esta lacra social. Sin más preámbulos, cedo la palabra a María del Mar Ruiz, asesora jurídica del CIM, la cual va a moderar la mesa redonda. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas y sobre todo a los que van a intervenir en esta mesa redonda. Para nosotros y para el pueblo de Villanueva es un honor tener a profesionales con vuestra trayectoria, experiencia, profesionalidad, compromiso y sobre todo sensibilización en lucha contra la violencia de género. Necesitamos a profesionales formados, cercanos, comprometidos en esta lucha, siempre, por supuesto, dentro del marco legal. Y vuestra presencia en este acto indica que cumplís con todos los requisitos para desarrollar de vuestro trabajo diario con gran profesionalidad. No cabe duda que la Ley Integral de 2004 de adopción de medidas contra la violencia de género supuso un hito en el avance para la lucha contra la erradicación de esta lacra social. Pero los datos de los números de mujeres asesinadas no paran de aumentar, lo cual demuestra que no es suficiente y que no debemos de cesar en nuestro empeño de conseguir una sociedad libre de violencia y en especial las que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Muchos nos preguntamos qué podemos hacer como ciudadanía, como profesionales que atendemos a las víctimas. ¿Qué pueden hacer nuestros representantes políticos? ¿Dónde se está fallando? La unión de todos y todas en esta lucha es primordial, así como seguir incidiendo en la coeducación como medio de ir cambiando actitudes y comportamientos machistas donde se carece de la igualdad, respeto, la libertad. Quiero agradecer en especial a don Carlos
su buena disposición a participar en esta mesa desde el primer instante, a pesar de la carga del trabajo que nos consta que tenéis, no solo él, sino todos. Sin más dilación, le cedo la palabra a los participantes de esta mesa, cuyas intervenciones van a ser muy interesantes en pro de lo que estamos hablando, que son profesionales que son súper expertos en violencia de género. Sin más, un fuerte aplauso para don Carlos Climent Gomar, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Él nos va a hablar de la dispensa del artículo 416 de la LECRIM. Un aplauso. Bien, ¿se oye, no? Bien. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Como ha dicho María del Mar, soy Carlos. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a María del Mar y a la Concejalía de Igualdad, pues, por haber organizado esta mesa redonda, esta charla, porque la verdad es que nos ayuda a acercar y a que escuchéis también nuestra perspectiva desde el lado de la justicia, del lado del juez, del lado del Ministerio Fiscal, pues cómo vemos, qué problemas se nos plantean, en fin, en materia de violencia de género. La verdad es que es una gran iniciativa porque nos permite también compartir cuestiones con profesionales que se dedican también a esta materia, trabajadores sociales, psicólogos, agentes de la Guardia Civil, y la verdad es que es muy gratificante. Me gustaría en ese aspecto daros las gracias. Bueno, y ahora sí, como he dicho, soy Carlos Climent, soy magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo. Muchos o algunos, bueno, algunos de aquí yo creo que ya me conocéis. No sé si me reconoceréis hoy porque me he dejado bigote por el tema del cáncer de próstata, para hacerlo visible también, del movimiento Movember este. Entonces, no sé si, pero bueno, yo creo que sí que me reconocéis, la mayoría. Bien, efectivamente, soy el titular de un juzgado que tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer. Antes de entrar en la materia de la dispensa, pues me gustaría aclarar que en el juzgado no solo veo única y exclusivamente violencia sobre la mujer, sino... No gustaría que solamente fuese eso. Perdón. Nada. Entonces, vemos muchas materias. Lo que pasa es que lo que es toda la violencia sobre la mujer del Partido Judicial de Villacarrillo sí que necesariamente lo tengo que conocer yo, ¿de acuerdo? Salvo las cuestiones de guardia, que interviene también mi compañera Mariala, que luego cederé la palabra, y que implica que ella también obviamente tenga bastante experiencia en materia de violencia sobre la mujer. Bien, dicho esto, realmente queremos hacer la charla amena, agradable, que no suponga llegar nosotros aquí y daros un speech de muchas cuestiones jurídicas. Entonces, a mí me encantaría, y a mis compañeras también, que en cualquier momento, cualquier duda, levantéis la mano y sin ningún tipo de problema participéis, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos decidido cada uno sacar o hablar de un determinado tema, pero es una forma de iniciar algún tipo de, o una especie de no conversación a lo mejor, pero de que podáis participar y podáis intervenir y podáis pues también mostrar vuestro parecer. Entonces, en cualquier momento, pues ya lo sabéis, levantáis la mano o nos interrumpís directamente. Bien, dicho esto, yo quería centrarme, por ejemplo, en la materia de la dispensa. ¿Qué es la dispensa? Porque es una cuestión que es importante y genera muchas veces bastante polémica en el ámbito de la violencia sobre la mujer y de los procedimientos. ¿Qué es la dispensa? Vamos a ver.
En derecho, y concretamente en derecho penal, hay que distinguir que las personas que intervienen en un procedimiento penal pueden intervenir básicamente en pueden declarar en un procedimiento penal en 3 condiciones. La del investigado, que es el presunto autor, ¿de acuerdo? Ese tiene derecho a no declarar, ¿de acuerdo? Es decir, puede no contestar a las preguntas, se le pregunta siempre por parte del juez de instrucción y él, si quiere, se acoge a su derecho a no declarar y no declara. En segundo lugar, la gente o las personas que acuden a un juzgado pueden declarar como testigos o perjudicados, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entran las víctimas a las que ahora me referiré. Y en tercer lugar, los peritos, las pruebas periciales, ¿vale? Entonces, los peritos están obligados a declarar, el investigado, como he dicho, no está obligado a declarar, incluso se suele decir que puede mentir, es decir, él puede declarar lo que quiera sin que el hecho de no decir verdad suponga cometer un delito, no está obligado, ¿de acuerdo? Y luego quedan, como digo, el tercer grupo, que es un grueso muy importante, que es el de testigos o perjudicados. Las víctimas, cuando declaran en esa condición jurídica que se llama de testigos, ¿de acuerdo? Y entonces, como testigos, en principio están obligados a declarar. Así como el investigado ha dicho que no tiene obligación de declarar, el testigo, y en este caso las víctimas, en principio estarían obligadas a declarar. ¿Qué pasaría si no declaran? Pues el régimen que prevé la ley cuando no declaran es una multa. Si un testigo no quiere declarar, es una multa, ¿de acuerdo? Si no viene al juzgado, una multa. Si viene al juzgado y no quiere declarar, una multa. Y si persiste, si continúa en esa obligación en su postura de no declarar, en ese caso se le podría imputar un delito, ¿de acuerdo? Esa es, digamos, la regla general de los testigos, ¿vale? ¿Qué es entonces la dispensa? La dispensa es que los testigos, cuando tienen una determinada relación familiar de parentesco con el autor, pues la ley les permite no declarar, es decir, les quita, les dispensa de esa obligación que en principio tienen todos los testigos a declarar. Claro, la dispensa en su día está pensada generalmente para supuestos, o en un inicio estaba pensada para supuestos en los que se cometen, o sea, la persona que tiene relación sentimental con el autor tiene que declarar, como digo, por un delito cometido por el autor, pero frente a terceros. Es decir, por ejemplo, vamos a pensar que esta señora de la izquierda es mi mujer, que lo es. Pero vamos a pensar que ella es mi mujer y ella coge y roba. Va a una tienda o lo que sea y roba, ¿de acuerdo? Y yo le veo, claro, y yo le veo. O porque iba con ella o por lo que sea. Entonces me va a llamar el juez y me va a preguntar. Entonces, la ley lo que trata, como yo tengo relación, en este caso, de matrimonio con una persona, pues la ley me permite que no declare en contra de ella. Porque yo, en principio, como testigo, tendría obligación de declarar, pero claro, el legislador piensa, le pongo en la tesitura de tener que decir verdad o de tener que mentirme por esa relación familiar que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que se concede esa dispensa, esa no obligación de declarar. Y eso estaba pensado para delitos, como digo, cometidos, en este caso era un robo, cometidos en un establecimiento contra una tercera persona, pues en este caso... ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, la dispensa, como digo, la tienen básicamente los parientes en línea recta, es decir, si comete un delito mi padre, mi abuelo o un hijo mío, yo no estoy obligado a declarar
y tampoco un hermano, ¿de acuerdo? Hasta el segundo grado civil. Vale. Entonces, la idea, como digo, estaba pensada para delitos contra terceros, pero claro, a raíz de la ley orgánica integral contra la violencia sobre la mujer de 2004, que es la que introdujo toda la materia, la legislación, los tipos específicos en materia de violencia de género, se planteó el problema de cuando la propia persona que podría acogerse a la dispensa es la propia víctima. Es decir, el caso en el que yo le agredo a ella. Claro, si yo le agredo a ella, no es que yo sea testigo de un hecho cometido por ella contra un tercero, sino que ella es, como víctima, es testigo del propio delito que yo le he causado a ella. Claro, entonces se empezaba a plantear, claro, ahí estaba la dispensa del 416, es decir, somos matrimonio, yo no quiero declarar contra ti. Y entonces ahí han surgido, se ha estado aplicando la dispensa, pero han surgido pues, una serie de problemas en la práctica que ha llevado también al legislador a reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En principio, la dispensa, centrándonos en materia de violencia sobre la mujer, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando tenemos una relación de pareja, ¿de acuerdo? En el momento en que se ha cometido el acto. Es decir, si yo le agredo a ella y ella mañana denuncia, ella tendría la dispensa, ¿de acuerdo? Porque éramos pareja en el momento de cometerse el hecho y en el momento en el que va a declarar, acaba de ocurrirse el hecho y tiene la dispensa, ¿de acuerdo? Tanto si somos matrimonio como si somos pareja de hecho, o sea, que no nos hemos casado, ni incluso ni estamos inscritos en el registro administrativo de parejas de hecho, es decir, por el hecho de mantener una relación sentimental, ¿de acuerdo? Ahí ella tiene la dispensa, ella puede venir al juzgado y acogerse a esa dispensa de la obligación de declarar, ¿vale? ¿Cuándo no la tiene? Pese a haber tenido relación, cuando ya se ha roto esa relación sentimental. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hemos roto la relación hace una semana o hace un mes y ella denuncia a posteriori, como la relación ya está rota, el legislador no quiere proteger o ya no tiene esa protección de que puedan volver a retomar la relación o de que retomen la relación. Entonces, si es expareja, de entrada ya no tiene la dispensa de la obligación de declarar. Es decir, si por ejemplo en los delitos de quebrantamiento de condena pasa mucho, por ejemplo, si hemos tenido un procedimiento de violencia sobre la mujer, el juez nos ha puesto una orden de alejamiento y ahora él la quebranta, yo no puedo acoger a la dispensa porque yo ya no soy pareja, o sea, ella en este caso, hablo yo como si fuera la mujer, pero bueno, en el caso de quebrantamiento, ella que denuncia el quebrantamiento luego no puede acogerse a la dispensa. ¿Por qué? Porque ya no son pareja y entonces han roto la relación, hay una orden de alejamiento, no tiene ningún sentido ahí que la ley dispense a esa mujer de la obligación de declarar, porque la dispensa es para no ponerte en la tesitura con alguien con la que mantienes alguna relación, ¿de acuerdo? Entonces, sí que lo existe cuando están casados o mantienen una relación sentimental, pero no existe cuando no mantienen una relación sentimental, ¿de acuerdo? En ese momento. ¿Qué pasa si materialmente han roto la relación pero todavía no se han divorciado formalmente en el caso de que estuvieran casados? Es decir, nosotros, por ejemplo, cometo un acto de violencia sobre la mujer, estábamos en trámites de separación, se comete el acto en ese momento y materialmente hemos roto la relación, pero seguimos casados, ¿qué hacemos los jueces? Porque se plantea, normalmente concedemos la dispensa, ¿de acuerdo? Y prevalece, digamos, en ese caso el vínculo matrimonial que formalmente no se ha disuelto y, como habla el precepto de cónyuge, generalmente solemos conceder la dispensa, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que, claro, al final el precepto es
corto y al final ha de ser interpretado como todos los preceptos. Y entonces es complicado a veces determinar en un momento dado si tiene la dispensa o no. Y ante la duda, yo, por ejemplo, mi criterio personal es concederla, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que, como ocurría, y ahí es donde viene el problema en la práctica, ¿qué ocurría muchas veces? Que se acogían, que declaraban en fase de instrucción y luego llegaban al juicio y querían acogerse a la dispensa, ¿de acuerdo? Claro, en el juicio, si el hecho en su momento se había cometido siendo pareja, sí que tenían la dispensa, ¿de acuerdo? O sí que se les concedía la dispensa. Y entonces en el juzgado de lo penal se les concedía la dispensa y generalmente acababan esos procedimientos en absolución, ¿vale? No se le condenaba, ¿por qué? Porque al final el testimonio de la víctima cometiéndose delitos en el interior del domicilio y en la intimidad del domicilio es muy importante, ¿de acuerdo? Es una prueba esencial, no es determinante o no es, digamos, bueno, es bastante determinante, pero no significa que siempre que declare o siempre que no declare se vaya a condenar o se vaya a absolver, ¿de acuerdo? Hay que valorar toda la prueba en su conjunto, pero vamos, que es una prueba obviamente muy importante. Entonces, cuando llegábamos a juicio, yo, por ejemplo, que he estado en los juzgados de lo penal de Alicante llevando mucho tema de violencia sobre la mujer, en el juzgado de instrucción había declarado, incluso se había personado con acusación particular, es decir, con abogado ejerciendo la acusación al lado del fiscal, y llegaban al juicio, no querían declarar, retiraban la acusación, no declaraban, y como había pasado tiempo, porque la justicia desgraciadamente va lenta, había pasado tiempo, la situación se había calmado y ella ya no quería nada, ya la había dejado estar en paz, por lo que sea, por lo que fuera, no quería nada, lo había olvidado ya, no quería remover, por el motivo que fuera. Y entonces, pues llegaba y se absolvía. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador ahora? Esta reforma es del año 2021, ¿de acuerdo? Es decir, es reciente. Y entonces, ¿qué ha hecho el legislador? Ahora ha dicho que si tú en la fase de instrucción te has personado con abogado y para ejercitar la acusación particular al lado del fiscal, y has declarado además también en fase de instrucción, luego en el juicio ya no puedes acogerte a la dispensa, aunque tuvieras derecho a la dispensa porque el hecho se hubiera cometido en el momento de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, está obligada ya a declarar en el juicio. La intención del legislador es buena. ¿Inconveniente que tiene? Para mi gusto, que al obligar a una persona puede que declare efectivamente lo que ocurrió o se lo puede inventar si ella no quiere seguir, o inventar me refiero decir que no le ha pegado, o más que negarlo muchas veces suavizarlo. Bueno, fue un incidente, realmente fue un empujón flojo, o suavizarlo. Y entonces, o incluso negarlo. No, yo no estaba ese día, o no, yo qué sé. Cualquier excusa o cualquier invención, ¿de acuerdo? No lo recuerda, exacto. Tira mucho de, no me acuerdo, es que ha pasado tanto tiempo. Tienes inconveniente, pero bueno, se trata un poco de evitar, pues también además, desde el momento en que, oye, tú has acusado, has llevado a un señor a juicio, pues es normal ahora que se te obliga a declarar y al final yo creo que realmente es beneficioso para todos. Lo que pasa es que ocurrirá muchas veces, yo ahora no estoy en el juzgado de lo penal, pero bueno, por lo que vi, pues que si se le obliga a declarar aplicando la ley, que es lo que hay que hacer, pues probablemente muchas pues eso suavicen, no recuerden. Entonces, si uno ha estado personado como acusación particular, está luego obligado a declarar, ¿de acuerdo? Y si no ha estado personado como acusación particular, pero ella, porque no quiere abogado por lo que sea, pero ella quiere declarar, no es lo normal. Porque normalmente cuando ellas plantean la denuncia y quieren declarar, los agentes de la Guardia Civil, aquí tenemos a Celia, que es en este caso la que lleva materia de violencia sobre la mujer, aunque lo instruyen luego también los compañeros y tal, pero generalmente se les ofrece la asistencia letrada, que la tienen gratuita, creo. Sí.
Entonces, claro, se le ofrece el abogado y normalmente vienen con abogado ya a la primera declaración ante el juez, en la fase de instrucción, ya vienen con abogado. Entonces, generalmente, al venir con abogado, ya están ejerciendo la acusación particular y declaran, ¿vale? Es raro ver que vengan en una primera fase de instrucción alguien que quiera declarar pero que no tenga abogado, porque el abogado se le asigna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si declaran, vienen como acusación particular, luego ya no pueden decir, oye, ya no quiero declarar en la fase posterior del procedimiento, si es que no acaba ahí el procedimiento, si no se tramita rápido por diligencias urgentes y se dicta en ese momento, por ejemplo, sentencia condenatoria. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, como digo, como los agentes de la Guardia Civil le nombran abogado, ¿de acuerdo? Yo siempre les digo que si ella no, porque a veces ellos actúan de oficio con el protocolo celo, y les digo que si ellos no quieren denunciar, pues que no le nombren abogado, ¿vale? Pero cuando le nombran abogado porque ella quiere denunciar, ella quiere seguir adelante, quiere declarar, vienen al juzgado y ¿qué hago yo? Yo les tengo que informar ahora, y además nos lo apunta muy bien, Juani me lo ha apuntado alguna vez, también en alguna declaración, de acuérdate de que luego, informales porque luego tienen el problema jurídico que puede haber de que te planteen la nulidad o que digan, o más que la nulidad, que luego digan, oye, es que no se le informó en fase de instrucción y entonces se puede acoger luego a la dispensa si no le has informado bien en la fase de instrucción. Entonces yo lo que hago, lo que digo, mire, viene en este momento como víctima, se le ha designado abogado porque usted quiere seguir, lo primero que le digo es quiere seguir adelante, quiere tal, sí, perfecto, digo, pues que sepa que luego no puede acogerse a la dispensa ya si esto sigue hacia adelante y no hay que terminar hoy el día del juicio, porque usted ya habrá declarado hoy y ya ha declarado con una asistencia letrada como acusación particular, ¿de acuerdo? Entonces que lo sepa, y todas muchas veces me dicen, sí, lo tengo claro, yo luego declaro. Tira. Luego, si pasa el tiempo y no se ha conformado, luego no quieren saber nada, muchas, no digo todas. Evidentemente hay muchas que sí que quieren seguir, pero hay muchas que ya han pasado página y no quieren, porque desgraciadamente, como digo, la justicia es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Les informamos. Y así luego no podrán decir, oye, que es que no me informaron tal y ahora yo quiero… No, has declarado en fase de instrucción, tienes letrado, pues estás obligada a declarar posteriormente, ¿de acuerdo? Y esa es, yo creo que la novedad más importante en materia de dispensa de esa reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esto lo venimos aplicando desde el año 2021. ¿Qué pasa? Que normalmente en la fase de instrucción la gente viene en caliente y la gente normalmente quiere seguir. Entonces, simplemente yo con informarle de la dispensa, el problema se planteará luego. Muchas las terminamos en el mismo día, pero hay, por ejemplo, violencias de género que son complicadas o que le tiene que reconocer el médico forense la OIG, hacer el informe de maltrato habitual, y esas diligencias urgentes se tienen que transformar en diligencias previas y seguir practicando diligencia. A lo mejor eso se demora porque luego a lo mejor ha cambiado el funcionario, ese procedimiento pues está ahí un poco parado, porque es así, no os voy a mentir, y tarda. Y entonces, pues, no sé qué estaba diciendo. Y entonces tarda y claro, y se plantea… Exacto, que no quieren declarar. Luego en la fase… Y entonces se plantea, pues esa es la novedad, como digo, más importante en materia de violencia sobre la mujer. Como digo, cuando vienen directamente vienen en caliente y no suele pasar. ¿Cuándo me suele pasar? Bueno, alguna vez me ha pasado que ha denunciado y ha venido al día siguiente y que dicen, ellos le llaman retirar la denuncia, que eso no existe porque son delitos públicos y son perseguibles de oficio. Pero bueno, no quieren seguir y tal. ¿Ahí qué pasa? Que la Guardia Civil, como ha denunciado, le ha nombrado abogado, cabría plantearse y decir, bueno, usted ya está en la fase de instrucción y ya está obligada a declarar. Es discutible. Yo entiendo que como es un nombramiento que le hace, digamos, la Guardia Civil para que venga asistida de abogado porque ella quería denunciar, yo en ese momento, en esa fase muy primerísima del procedimiento, si en ese momento
no quiere ser asistida de abogado, no interviene el abogado y le concedo la dispensa. Ahora sí, como en ese momento ya quiera declarar, ya está. Ya luego, por mucho que venga, que quiero retirar la denuncia, que no sé qué, es un delito público, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que he explicado es eso, el origen y la función de la dispensa del artículo 416 y esa novedad importantísima en la práctica. No sé si queréis del tema de la dispensa, porque tampoco quiero enrollarme mucho, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero ¿queréis preguntarme algo de la dispensa? No sé, los profesionales o algo que se les plantee alguna duda en la práctica. ¿Nadie? A mí se me ocurre preguntarte que... Así ya podemos comunicar a la vez. Pues que por tu experiencia, si hay muchas víctimas que se quieren acoger a la dispensa de... En fase de instrucción no, porque como digo, vienen en caliente. Es decir, han puesto la denuncia el día anterior y al día siguiente ya me los está citando la Guardia Civil ante ¿Y posteriormente? Y posteriormente, casi sí, todas, ¿no? Lo puede decir Juani, sí, bastantes, ¿no, Juani? Tú que vas más a los penales ahora, sigue... O cuando tienen la obligación de declarar... Cuando tienen la obligación de declarar y no quieren ya, no se pueden acoger al derecho a no declarar, lo que hacen es restarle muchísimo a los hechos. Es decir, pues nosotros le preguntamos con la finalidad de acreditar el hecho típico por el cual hemos presentado acusación, pues le preguntamos en relación con dónde, cómo te agredió, en qué lugar te agredió y entonces pues empiezan a restarle. Como están obligados y se le advierte, ya en el acto del juicio oral se le advierte de que está obligado a declarar, como no pueden, pues lo que hacen es restarle importancia a los hechos con la finalidad de que la sentencia sea una sentencia absolutoria, que es lo que suele ocurrir en los juicios ya en el juzgado de lo penal. A ver, yo sí que quiero puntualizar, porque a lo mejor se puede malinterpretar esto, es que, a ver, los delitos contra la mujer pues son delitos de sangre donde el agresor y la víctima están unidos por una relación afectiva muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que la víctima al principio se encuentra apoyada, tiene a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, los servicios sociales, ¿no? Como que cuando pone la denuncia tiene un respaldo muy grande, enseguida pasan a disposición judicial, es decir, el plazo para, que no lo ha dicho mi marido, pero bueno, no, es que esto lo dice María, el plazo para resolver una orden de protección son 72 horas y entonces todos nos activamos las pilas, desde la Guardia Civil hasta los jueces, magistrados y los fiscales, ¿no? Se pide una orden de protección y una señal de alerta. Entonces, claro, la víctima viene, declara, se encuentra muy respaldada, pero de repente, si por lo que sea, porque hay dos tipos de procedimientos, generalmente todos los que estamos en esta mesa somos partidarios de incoar diligencias urgentes, que son juicios rápidos, que la idea es que en el mismo juzgado de instrucción rápidamente se juzgue y se ponga una sentencia. Claro, ahí la víctima, como dice Carlos, está en caliente, entonces se encuentra respaldada, protegida, no le ha dado tiempo ni siquiera a salir de la sede judicial y se ve con fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando, por las circunstancias que sean, porque el investigado quiere pelear más su absolución, porque faltan diligencias muy importantes, porque maltrato habitual que necesita informes periciales, el procedimiento se alarga muchísimo, desgraciadamente. Entonces la víctima sale a la calle, tiene hijos, sus hijos son los hijos del agresor, su suegra vive en la puerta de enfrente y dentro de 2 años tiene que ir al juzgado de lo penal a defender aquello que defendió. Entonces ahí es cuando pasa lo que dice Carlos y lo que dice Juani, pues que ya no le sirve, ya ha tenido 2 años de orden de protección y piensa, ya está, si ya me han protegido durante 2 años o durante 3, ya, pobre. Es lo que yo lo que veo, lo que me cuenta a mí, en mi caso, sobre todo la Policía Nacional, porque yo estoy en Úbeda, dice, pues ya, como que lo perdonan, es lo que pasa, que lo que hacen es que le perdonan, no quieren hacer daño al padre de su hijo, y entonces llegan al juzgado de lo penal. Entonces, ¿qué a nosotros nos fastidia, ¿no? Porque es un trabajo que hemos hecho y sobre todo los fiscales y los jueces de instrucción, ¿no? Que sabemos que lo ha hecho y llega y ya, por eso los de esta mesa somos partidarios de hacer diligencia urgente, donde aunque se juzguen menos delitos, a veces nos dejamos atrás malos tratos habituales, a veces nos estamos dejando atrás unas lesiones de hace 3 años, pero
ya lo tiene, ya sale condenado y ya lo tiene. Vale, pues quería un poco justificar ese comentario. Sí, es verdad, eso es lo que dice Elena, es verdad. Yo muchas veces, y en la práctica lo vemos, viene la denuncia de la Guardia Civil con muchos delitos, o sea, con muchos delitos, con muchos hechos. Y muchas veces seleccionas. Y con Juani trabajando lo mismo, también es partidario igual que yo. Y a veces coges y dices, bueno, el hecho anterior tiene prueba. La prueba es solo el testimonio de ella. Si hacemos una OBIG, puede ser que salga positivo, puede ser que no, no sabemos. ¿Qué tenemos? Los dos últimos hechos que ocurrió esta semana y la anterior semana, que después de haber ocurrido estos dos hechos ya se ha cansado y ha dicho punto y final y lo ha denunciado. ¿Qué tenemos? ¿2 partes de lesiones de ese día? ¿Tenemos justo los mensajes? ¿Lo tenemos atado, no? Pues vamos a buscar la condena por ese último hecho o esos 2 últimos hechos. Es verdad que dices... Y los demás, pues sí, se quedan un poco ahí, pero al final es un costo de oportunidad, vas mirando y dices, pues bueno, preferimos pájaro en mano que ciento volando, es decir, una condena ya, el tío ya tiene condena, ya la siguiente, además tiene la pena de prohibición que no... Luego no quedará sin efecto, luego tampoco ella vendrá y dirá, no, es que ya no quiero tener esta prohibición de aproximación. No, mire, esto es pena, es que ni siquiera es medida cautelar, porque si es medida cautelar aún te puedes plantear alzarla, pero si es pena está obligado a cumplir él la prohibición de aproximación y comunicación. Y entonces preferimos muchas veces así, hacerlo así y obtener una condena y, bueno... Es una postura, no sé si es la más acertada o no, pero es la que creemos que es la más eficaz precisamente por lo que hablábamos de la dispensa, porque luego nos planteamos el juicio y en el juicio la declaración de ella es muy importante, porque como digo, se comete en la intimidad del domicilio. Y luego declara o no declara, y te la juegas y es una prueba muy importante, porque si no declara, a ver, tienes un parte de lesiones, te puedes imaginar lo que ha pasado, pero... Y básicamente eso. No sé si queréis alguna cosa más. Allí. Sí, le pasamos. Sí, sí, los micrófonos funcionan fenomenales. ¿Están aquí? Sí, bueno, que se lo baje, ¿no? Hola, buenas. Mira, voy a hacer un planteamiento que para nosotros es muy habitual. Yo trabajo en un centro de salud y cuando se produce normalmente una agresión, la mujer o la víctima, mejor dicho, suele acudir al servicio de urgencias. Normalmente o bien sola o bien acompañada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Allí se es reconocida por el médico y se realiza un parte de lesiones, ¿vale? El parte de lesiones, evidentemente, se le entrega una copia a la señora y otra normalmente, o así lo solicitan los cuerpos de seguridad del Estado. Muchas veces se le dan la copia a la mujer, la misma copia de la mujer, es la que acompaña. Nosotros iniciamos un procedimiento que es telemático para poner en conocimiento esa manifestación de una violencia de género. La pregunta es ¿qué ocurre con eso cuando después la mujer se niega a seguir el procedimiento? No, que para eso estamos nosotros, el Ministerio Fiscal. Bueno, aunque yo después intervendré, pero simplemente me gustaría decir que a diferencia del resto de mis compañeros, ellos son jueces, yo soy fiscal, una de mi función principal es que soy acusación pública. Es decir, yo no defiendo intereses particulares. Yo como representante del Ministerio Público represento intereses públicos. Los intereses particulares se defienden por los letrados. ¿Qué significa esto? En los casos como está planteando usted, viene un parte médico. Si el Ministerio Fiscal ahora ve ese parte médico en el que se objetivan una serie de lesiones o se describen, como en muchísimos casos se describe, un hecho que sería una agresión
o un relato, como muchas veces en ese parte médico viene, la víctima refiere que en el domicilio familiar, estando en presencia de su hijo, su pareja le ha agredido o le ha amenazado. Esos hechos, el Ministerio Fiscal, aunque esta señora luego venga, ese parte médico venga solo, y esta señora, vamos a poner que ella no quiera denunciar, el Ministerio Fiscal, como acusación pública, puede iniciar acción pública respecto a ese señor e iniciar las diligencias que crea conveniente a los efectos de perseguir ese hecho que en su caso puede ser delictivo, ¿vale? Entonces, en esos casos, esos partes médicos que llegan a los juzgados, llegan esos partes médicos y cuando se ve que hay indicios delictivos, pues se va a iniciar por parte del Ministerio Fiscal o bien en su caso también de oficio por parte del juez competente de violencia de género. ¿Funciona o no funciona? Abajo. ¿Ahora? No. Sí que llegan. Esos atestados, además, antes llegaban por correo ordinario, que era una cosa muy arcaica, es decir, se metía por parte de los sanitarios en un sobre y ya llegaría al juzgado o no llegaría. Ahora, afortunadamente, lo mandan por LexNet, que es un sistema que funciona muy bien, y llegan al juzgado de guardia y los vemos. Afortunadamente, esos partes están repetidos. ¿Por qué? Porque vienen con el atestado de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, la Policía Local, o bien porque lo trae la víctima cuando presenta una denuncia. Pero también todavía tenemos casos, no es el porcentaje más bajo, pero vamos, hoy yo en COA 1 precisamente llega solamente el parte de lesiones. Entonces, aprovechando que ya veo que aquí hay sanitarios, sí que quería yo decir, parece ser que el campo que tienen ustedes para poner lo que ocurre, lo que dice es acotado, es decir, no tienen todos los caracteres que puedan. Entonces, ahí les pido una capacidad analítica de síntesis y poner de forma esquemática la mayor información posible. Es decir, lo que ven, lo que dice la víctima y, sobre todo, si la víctima refiere cualquier testigo, se pone, porque los leemos y en función de eso nosotros acordamos diligencias. Es verdad que luego, si nos queda duda, siempre oficiamos a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que investiguen si hay testigos o no, pero que esas partes llegan y los vemos. Podemos luego ya hacer un turno de palabra un poco más adelante. Vamos a continuar con la intervención de, en este caso, la jueza de primera instancia de instrucción número 2 de Villacarrillo, doña María Ruiz García, la cual nos va a hablar de las órdenes de protección y como un poco estábamos hablando ya de las resoluciones judiciales, pues yo creo que viene un poco a colación de lo que ha dicho anteriormente Carlos. Bien, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Yo, como decía la moderadora en este caso, soy la juez del juzgado número 2 de Villacarrillo. No conozco, como mi compañero, en materia de violencia sobre la mujer, esa competencia exclusiva de todo el partido judicial de Villacarrillo, pero sí es cierto que cuando estoy en funciones de guardia o en alguna ocasión cuando tengo que sustituir a mi compañero, pues tengo que conocer de esta materia. Y una de las cuestiones que se nos plantea en esta materia, fundamentalmente en todos los juzgados, ya sean de violencia o no conozcan de manera exclusiva de violencia en funciones de guardia, es lo que se conoce como la famosa orden de protección, que la orden de protección está prevista en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y esa orden de protección adopta la forma de una resolución judicial que se llama auto. Hay varias resoluciones judiciales, pueden ser providencias, autos o sentencias. Pues bueno, la orden de protección es un auto en el que la autoridad judicial, siempre que se den una serie de requisitos, va a adoptar una serie de medidas que tratan, y según el espíritu de la ley, de proteger de manera integral a las personas que son víctimas de delitos, en este caso de violencia doméstica o de violencia de género. En relación con los requisitos que tienen que concurrir para que nosotros podamos adoptar una orden de protección,
Tienen que existir indicios de la existencia de delitos o de delitos leves, incluso también en materia de violencia doméstica o de género. Y otro requisito que tiene que concurrir necesariamente es que se aprecie una situación objetiva de riesgo, que luego esa valoración del riesgo la tenemos que hacer, pero no la hacemos por una ciencia infusa, tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias y en eso nos ayudan muchísimo los informes de valoración que se hacen por la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando nos remiten la valoración del riesgo, por supuesto, con el Ministerio Fiscal, que también luego hablará en este caso Juani sobre esa valoración del riesgo. Y como decía, cuando se dan esas dos circunstancias, esos dos requisitos, es cuando nosotros adoptamos medidas de protección. Esas medidas tienen naturaleza cautelar y son medidas que pueden ser penales, pero también hay medidas civiles. Esas medidas penales son las famosas orden de alejamiento, prohibición que una persona pues, pueda aproximarse a otra, a su domicilio, a su lugar de trabajo, cualquier lugar en el que se encuentre, incluso de entrar o de residir en un determinado municipio, cuando se denomina el destierro, que muchas veces se llama, pues me han puesto un destierro que no puedo entrar a tal sitio. Eso está contenido dentro de las medidas que se pueden acordar en la orden de protección. Pero claro, hay que activar la orden de protección. Tienen que concurrir una serie de requisitos formales. En primer lugar, la cuestión que planteamos es quién puede solicitar una orden de protección. La orden de protección la puede solicitar, en este caso, la víctima, pero no solo la víctima, incluso cualquier persona que tenga con la víctima una relación de parentesco de las que establecen los delitos de violencia de género, quien sea, haya sido su cónyuge o persona que esté, o haya estado ligada a ella, es decir, la pareja, expareja, todas esas personas pueden solicitar, en este caso, la orden de protección. Igualmente, el Ministerio Fiscal, en los casos en los que, como ha manifestado al hilo de lo anterior, la víctima, pese a que se le insiste en muchas ocasiones desde el juzgado, desde los servicios sociales, la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, y pese a ello no declaran y dicen yo no quiero nada, yo lo que quiero es que se termine esto rápido, para eso muchas veces el Ministerio Fiscal dice vamos a convocar la orden de protección para adoptar la medida de protección oportuna. El juez de oficio también puede en este caso acordarla. Y por otro lado, en cuanto a la función de las entidades públicas y los organismos asistenciales públicos o privados, si tuviesen conocimiento de la existencia de algún delito, falta, en este caso delito leve, de violencia doméstica, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal, con el fin de que podamos incoar, en este caso instar por parte del fiscal el procedimiento para adoptar la orden de protección. Como decía, en la orden de protección se adoptan medidas penales, pero también se pueden adoptar medidas civiles. Pero a diferencia de las penales, esas medidas civiles se deben de pedir expresamente por la víctima o por su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o bien personas con la capacidad modificada judicialmente. En esos casos en los que hay menores o hay personas que tienen la capacidad modificada judicialmente, se vayan a acordar o no se vayan a acordar, nosotros los jueces tenemos el deber de pronunciarnos, ya sea en un sentido de que se acuerdan o no se acuerdan, medidas civiles. Dentro de esas medidas civiles que se pueden adoptar en la orden de protección, pues nos pronunciamos sobre quién va a ejercer la guardia y custodia, si se establece o no, que con posterioridad hablará igualmente el Ministerio Fiscal sobre el régimen de visitas, si se suspende, que es con carácter general la regla establecida en la ley, sin perjuicio de que haya excepciones, se fijan de manera provisional también los alimentos, porque claro, cuando se produce la ruptura, pensemos de la relación, hay hijos y esos hijos pues tienen que comer y se tiene que fijar de alguna manera cuando todavía aún las partes no han instado un procedimiento de divorcio, de separación, de adopción de medidas, cuando no están casados, los denominados procedimientos de guardia y custodia, pues hay que adoptar una serie de medidas y esas medidas están incluidas en la orden de protección. También se pronuncian sobre la contribución a los alimentos, gastos extraordinarios, etcétera. Y una de las cuestiones que se plantea fundamentalmente y casi siempre, la principal cuestión es ¿qué va a pasar con la visita? Es que las partes están de acuerdo, aunque entre ellos se establezca una orden de alejamiento,
alejamiento, las partes están de acuerdo con que haya visita entre el menor y, en este caso, el progenitor presunto autor del hecho de violencia de género. En esos casos, la regla general, además también lo establece la ley, por norma general no se fijan regímenes de visita. Es cierto que el precepto establece una excepción cuando motivadamente, pero claro, pensemos motivadamente, si estamos en el juzgado de guardia, estamos en el seno incluso de una diligencia urgente o diligencias previas, y como sucede en Villacarrillo, que no todos los juzgados tenemos el SAGA, tenemos los forenses, no tenemos informes para decir, pues es acorde o favorable al menor que el menor tenga, en este caso, visitas con el padre, pese a que el padre pues ha podido cometer un delito de amenazas, lesiones, el delito en el ámbito de la violencia de género. Entonces, normalmente, y la regla general es que no se suelen acordar visitas. Las medidas que se adoptan en la orden de protección, las medidas de naturaleza penal, que, ojo, no solamente vamos a acordar alejamiento, la ley también permite, porque además el propio precepto lo indica, si estamos ante una situación muy grave, una de las medidas, porque además se remite a ello, es la prisión provisional, que muchas veces se nos escapa, pero la prisión provisional también es una medida cautelar de naturaleza penal que incluso se puede adoptar en el marco de una orden de protección. Aunque algunas veces, y en la práctica, lo hacemos separado, pero la ley lo permite y lo podemos adoptar dentro de la propia orden de protección. Esas medidas pues van a tener la vigencia con carácter general que tenga el procedimiento penal en cuanto a las medidas penales, sin perjuicio de que, pues, por ejemplo, como puede suceder con la prisión provisional, si el procedimiento se alarga a lo largo del tiempo, pensemos que no estamos en urgentes, sino que estamos en diligencias previas, cuando se alarga el procedimiento muchas veces decaen, por ejemplo, los motivos que llevaron a adoptar una prisión provisional. Entonces, a lo mejor pues es cuando se adopta un alejamiento o se pone el alejamiento con la pulsera telemática, con el dispositivo de control telemático. Entonces, dura lo que dura el procedimiento, sin perjuicio de que se puedan modificar. Sin embargo, las medidas civiles, como he dicho, en relación a los alimentos, la guardia y custodia, atribución del uso y disfrute del hogar familiar, esas medidas tienen una vigencia limitada, son limitadas a 30 días y en ese plazo tendrán que instar el procedimiento correspondiente, en este caso, ante instar un procedimiento de familia, pero la vigencia, si no se dicta, pues serían esos 30 días. Una de las cuestiones que creo que es fundamental que sepan es que para adoptar una orden de protección, los requisitos formales, una vez que se solicita por las personas que he expuesto con anterioridad, que están legitimados para hacerlo, se tiene que celebrar una comparecencia, es decir, se tiene que escuchar a todas las partes afectadas. Entonces, en esa comparecencia tiene que estar la víctima, tiene que estar su letrado, tiene que estar el Ministerio Fiscal, pero también tiene que estar el investigado asistido de su letrado. Entonces, uno de los problemas que se suele plantear es, por ejemplo, cuando muchas veces nos llaman y nos dicen, señoría, han impuesto una denuncia por un delito cometido en el ámbito de la violencia de género, pero al autor no lo encontramos. Nosotros tenemos un plazo de 72 horas desde que se solicita la orden de protección para resolver. En los casos en los que transcurre ese periodo de tiempo y no se ha encontrado, porque está en ignorado paradero, la persona investigada y que está pendiente de detención, nos podemos plantear, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es que no se van a adoptar medidas? Pues sí, se adoptan medidas, en la mayor parte de los casos sí se adoptan. Con lo que tenemos, escuchamos a la víctima, escuchamos en este caso y estamos evidentemente con el Ministerio Fiscal, y podemos adoptar también medidas de naturaleza y de carácter penal, medidas cautelares penales, prohibiciones de aproximación y comunicación, y hay un precepto también en la ley que nos permite acordar esas medidas. No una protección integral en donde se puedan incluir medidas civiles, como sucede con la orden de protección, pero a la víctima, en este caso, sí intentamos por todos los medios, cuando concurren los requisitos, darle esa protección por medio del famoso, que no sé si algunos lo conocerán, el artículo 544 bis, que está inmediatamente el anterior al 544 ter del Alecrín, y podemos adoptar medidas cautelares con el fin de proteger. Una vez que nosotros adoptamos o bien la orden de protección o medidas cautelares, se comunica a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque luego la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su valoración del riesgo y también en las medidas policiales que ellos tienen
para proteger a la víctima, pues lo tienen que tener en este caso muy en cuenta, y de hecho ellos nos van comunicando cualquier tipo de incidencia, cualquier duda que se pueda plantear. Yo creo, y dejo una cuestión abierta aquí a mis compañeros, en relación pues hasta qué punto la efectividad, porque nosotros en un papel ponemos las medidas y luego se anotan en un sistema de manera que cuando llegue a un juzgado, cuando esta persona sea detenida, la fuerza y cuerpos de seguridad o los juzgados y tribunales tengan constancia de que efectivamente se ha adoptado una medida. Pero claro, uno de los problemas es que ¿cómo le exigimos a una persona que no tiene conocimiento, porque está en ignorado paradero, de que se ha adoptado esa medida, que la cumpla? Luego se plantea el problema a efectos del delito de quebrantamiento, porque claro, aquí es fundamental el tener conocimiento y que se le haya notificado la existencia de esa medida. Realmente ese es un problema que se plantea muchas veces. Señoría, le citamos a la víctima y a lo mejor no tienen al investigado. Digo, vale, cítenmela y yo tendré que resolver, porque en teoría hay un plazo, como dice María, de 72 horas. Digo, pero esa medida que pongo yo no tiene ninguna efectividad hasta en tanto no tenga conocimiento el investigado. Bueno, no tiene efectividad, porque si el investigado incumple, no comete ningún delito, porque no tiene conocimiento de esa prohibición de aproximación y comunicación. Realmente empieza a tener efectividad cuando el investigado la conoce, y entonces yo, conociéndola, ya le puedo exigir: la tienes que cumplir, y si no la cumples, le informo que comete usted un delito. Y entonces ahí es cuando realmente tiene efectividad. Y eso me pasó hace poco, precisamente. Me lo dije, digo, cítenmela si quieren. Yo le voy avanzando, le tomo declaración, y si no lo detienen a él, pues lo que haré es ponerlo en busca y captura, y el juzgado que lo detenga que se lo notifique. De todas formas, hasta que no se lo notifique, como plantea María, y efectivamente es así, no tiene ninguna efectividad, ninguna. Porque evidentemente, hombre, está acordada y existe, pero si la incumple no tiene ninguna consecuencia. Si alguien tiene alguna duda o quiere plantear alguna cuestión, tampoco me quiero extender mucho, sobre todo en lo práctico, lo que se pueda plantear en relación a la orden de protección. Por ahí creo que quieren... Micrófono. Un segundo. Gracias. Quería solo preguntar, cuando se pone una orden de alejamiento a la pareja, y cuando el marido tiene la orden de alejamiento, es que es la mujer que incumple esa orden, que ella que se vaya a acusar al marido. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué tiene que hacer el marido para protegerse? Que él no rompe la orden de alejamiento, pero cuando ella se vaya donde él está. Gracias. Sí, bueno. Vale. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, tradicionalmente, cuando era la mujer la que no cumplía, la mujer no pesa sobre ella ninguna obligación. Es verdad que yo siempre les digo, cuando se la impongo, que sepa usted que tampoco puede favorecer la comunicación, porque hay gente que al principio bien, pero a la semana quieren volver y no puedes. Entonces yo se lo digo a ellas, digo, que sepa usted que tampoco puede favorecer esto, ¿de acuerdo? Entonces, la gente o las mujeres que... ¿Qué hace él? Te ha preguntado. Sí, ya que hace él, pero... Bueno, pero ¿qué puede hacer él? Él nada, comunicarlo y ya está a la Guardia Civil. Comunicarlo a la Guardia Civil y ya está. Pero ella, lo que quería decir al hilo de esto es que ella no comete ningún delito ni nada. Tradicionalmente se le acusaba de cooperadora necesaria de un delito de quebrantamiento. Postura que acabaría... Para mi gusto, me gusta esa postura, pero ya el Tribunal Supremo ha dicho que no, y el Ministerio Fiscal ya no acusa a ella por cooperación. A mí me gusta porque pondría fin a muchas vueltas de pareja cuando hay una orden de alejamiento. ¿Vale? Entonces, él, en principio, si es ella la que se comunica, ella puede hacerlo. Él lo que tiene que hacer es no responder. No responder a los mensajes. Por ejemplo, si son mensajes de WhatsApp, no responder a los mensajes, porque si ella le escribe y él le contesta, él ya está quebrantando.
¿vale? Él ya está quebrantando. Puede parecer un poco injusto decir, joder, si es que es ella la que... Ya, pero el que tiene la orden es él. Y el que está obligado es él y el que comete el delito es él. Para mi gusto, ella es cooperadora necesaria, para mi gusto. Pero como yo no tengo la última palabra, la tiene el Tribunal Supremo, y si yo investigo y le imputa a ella una cooperadora necesaria, el Ministerio Fiscal no va a acusar, con lo cual no va a tener eficacia esa imputación, con lo cual ella no comete ningún delito ni nada. Y él lo que tiene que hacer es no contestar, no entrar al trapo, y ese supuesto pasa también, es verdad, pasa, porque hay muchos supuestos, luego está el contrario, justamente, el hombre que es el quebranta, que hay muchos que quebrantan también, ese pasa. Y ese a veces te da rabia, algunas veces que dices, joder, si es que no paras de mandarle mensajes. Y otra cosa, ¿puede denunciarla a ella que le está acusando o no? Sí, pero es lo que digo, a ella no le van a imputar nada, no le vamos a imputar nada, ella no comete ningún delito. Ella le podemos hacer una llamada de atención verbal, pero la Guardia Civil le puede llamar la atención a ella y decirle, oye, no, ¿de acuerdo? Para de intentar comunicarte con él, tal, no. Es casi más frecuente el otro caso, el de que él quebrante. Vale. Hombre, estaba pensando otra cosa. Bueno, en la práctica habitual de mi trabajo vemos como hay mujeres que no se acuerdan en la orden de protección un régimen de visitas, como se ha dicho, pero luego no se acuerda, pero tampoco se prohíbe. En cierta... pero bueno, que cuando no se prohíbe se le queda un poco a ella la decisión de si entrega o no entrega a esos niños al padre. Ahí tenemos una discusión un poco ahí tenemos un poco de discusión además con Fiscalía. Sí, ahí discrepamos. Fiscalía dice cuando generalmente el supuesto de hechos cometidos en presencia de los menores. Porque ahí discrepamos un poco los fiscales y los jueces. Los jueces nos planteamos más, y ahora si no, Juan, y que me corrija, nos planteamos más la posibilidad de conceder visitas pese a que ha habido un acto de violencia. En general, yo lo que comento con mis compañeros es que si el acto de violencia ha sido cometido en presencia de un menor, es decir, a mí basta con un puta, con un... Si yo tengo un caso en el que un niño ha escuchado cualquier hecho constitutivo o lo ha visto de delito, yo suspendo automáticamente la visita. Ahora tenemos el supuesto en el que el niño no estaba. Yo ahí veo en primer lugar la gravedad o la entidad de los hechos, y si no son delitos muy graves y veo que las partes están de acuerdo, quitando al fiscal, que los fiscales siempre se oponen, suelo conceder visitas, ¿vale? Los fiscales tienen una directriz más severa y ellos, si ven que hay una violencia de género, solicitan que no se establezcan visitas. Que yo ahí discuto con Juani y digo, pero es que no puedes decirle a la gente que no se establezcan visitas. Yo lo que digo es, se suspenden las visitas. Claro, se suspenden las visitas no es te prohíbo que se acerque al niño. No es lo mismo. Se puede acercar al niño, si lo ve por la calle le puede decir hola, se puede acercar y le puede dar un beso. Claro, entonces puede, pero lo que no puede es tener un régimen habitual de los fines de semana, ir con su niño a la pizzería desde las 5 y vuelve tal, eso no queda suspendido, pero no hay prohibición de aproximación. Se le puede poner también, pero hay veces que las ponemos y otras veces que no, y si no se ponen se podría acercar. Yo no sé si Juan... Sí. Nosotros, en relación a los menores, en las medidas cautelares, en la orden de protección, seguimos unas pautas de actuación. En el momento en el que el menor está presente, como ha dicho Elena, es que radicalmente nosotros, ahí no se van a fijar visitas ni las vamos. El criterio de Fiscalía es nosotros, en el supuesto de menores en los que no existe una resolución judicial previa, es decir, hay un asunto de violencia de género y los padres no están separados.
No hay una resolución judicial previa que fije la visita del menor. El criterio de Fiscalía es que si no existe una resolución judicial previa, ¿para qué vamos a interesar una suspensión de una visita? Si es que no están fijadas, no existe una resolución judicial previa. Por eso nosotros, desde el punto de vista de Fiscalía, cuando existe una orden de protección y hay menores de edad y al amparo del artículo 544 ter, instamos que se adopten medidas cautelares de carácter penal y medidas cautelares civiles en las cuales directamente la patria potestad sería compartida, la guardia y custodia sería para la madre, y no existe una resolución judicial previa. Ahí directamente es que nosotros, de conformidad con el 94 del Código Civil y con el propio 544 ter, decimos que no procede fijar visitas y argumentamos los motivos por los cuales yo en mi caso aludo, es que argumento. Si existe un procedimiento penal abierto contra una persona, como es en el caso en estos supuestos, el 94 del Código Civil te dice que se tiene que valorar, y a lo que ha dicho anteriormente Elena, que ella en algunos supuestos fija visitas. Nosotros nos oponemos por las siguientes razones. Si nosotros existe un procedimiento penal abierto y ahí vamos detectando ya factores de riesgo, es decir, factores de riesgo, un atestado policial en el que se nos revelan hechos de carácter delictivo y en la valoración de riesgo policial me dice que es un riesgo alto, el Ministerio Fiscal entiende que es un contrasentido que ya en un riesgo alto, por ejemplo, se fijen visitas en un menor de edad, aunque la madre en su declaración de edad, en su declaración judicial, declare y diga, y se le pregunte, tanto por el Ministerio Fiscal como por parte del juzgador, se le pregunte en relación al menor y nos diga si no ha agredido al menor, no ha estado presente el menor, pero para nosotros es un buen padre, es un contrasentido que exista un procedimiento penal, que exista una denuncia, una declaración judicial en la que la madre relate varios episodios de violencia de género y que salga un riesgo alto y que se fije en visitas. Nosotros ya en ese seguimos una serie de factores de riesgo. Otro factor de riesgo, como sería en las valoraciones de riesgo de los atestados policiales, que conste ya claramente que es un agresor persistente. Es decir, ese señor ha tenido denuncias previas no solo con la denunciante, sino con otras parejas anteriores. Si en esa valoración de riesgo consta que estamos ante un agresor persistente, ahora tiene hijos con esta denunciante, con esta víctima. Pero si yo ya tengo nosotros también tenemos otro sistema, no solo recurrimos a la denuncia, en esos casos, además de estudiarnos la valoración de riesgo policial, que consta ese dato de agresor persistente, miramos el SIRAP, miramos nosotros Fortuny, que es nuestra aplicación a nivel de Fiscalía, metemos los datos de este señor y le salen numerosos procedimientos penales abiertos de violencia de género o de violencia doméstica. A mí, que esa señora me diga que es un buen padre, me es igual. Me es igual. Hay múltiples factores de riesgo que me acreditan que existe ella víctima de violencia de género y que los niños están en riesgo, razón por la cual nosotros no vamos a fijar visitas. Pero es más, y ahí también muchas veces en relación a ello discrepan. El Ministerio Fiscal, cuando presenta escrito de acusación, en nuestro escrito de acusación nosotros ya solicitamos, porque como las medidas cautelares tienen una vigencia de un mes nada más, nosotros ya nos adelantamos y solicitamos que, en el caso de que ahora, por ejemplo, la señora no presente, su letrado no presente, para que esas medidas cautelares de carácter civil se prorroguen más de un mes, tiene que presentar una demanda civil. Entonces, nos adelantamos a eso y en nuestro escrito de acusación solicitamos que, de conformidad con el 158 del Código Civil, se remita ese testimonio de ese procedimiento penal al juzgado competente de violencia de género a los efectos de que convoque la comparecencia del 158 y valore qué visitas se pueden o no fijar en relación a esos menores. Entonces, nosotros ahí sí que es cierto que seguimos una serie de pautas de actuación, vamos mirando diferentes aplicaciones, como la valoración de riesgo policial, aplicaciones judiciales y fiscales que tenemos a los efectos de detectar esos factores de riesgo. Si empiezan a salir múltiples factores de riesgo, claro está que el Ministerio Fiscal ahí no va a fijar. Otra cosa es también que aquí en partidos judiciales pequeños, no es como por ejemplo en Úbeda, que sí que contamos con el SABA, contamos con otros medios, como tenemos un plazo de 72 horas, sí que se puede recurrir en esos supuestos a decir, vale, vamos a contar con otros datos, es decir, vamos a escuchar a los peritos, a los psicólogos, al SABA, para que nos diga
se nos informe si es conveniente o no que se fijen visitas respecto a ese menor. Pero si no contamos o estamos de guardia, como cuando estamos, por ejemplo, de guardia en Villacarrillo, que no contamos con esos medios directamente y salen ya se detectan factores de riesgo, como he dicho anteriormente, de la propia declaración de la víctima, de la valoración de riesgo policial que consta en el atestado policial, del certificado de antecedentes penales, del SIDA, de múltiples aplicaciones, existen esos factores de riesgo y además no contamos con esos profesionales que nos dicen, pues vamos a ver, hemos estudiado al padre, a la madre, al menor y consideramos que sí es procedente en aras a salvaguardar el interés del menor que se fije un régimen de visita. Pero si no contamos con esos medios, directamente el criterio a seguir por parte de Fiscalía, porque seguimos los criterios que están marcados ya por la propia Fiscalía de Sala de Violencia de Género, es que nos vamos a poner directamente a que se fije en visita. En ese aspecto sí que además hablo en representación del resto de compañeros fiscales que siguen más o menos todo el mismo criterio. A ver, el micrófono. Espera. Nada. Hay víctimas que aunque no tengan medida régimen de visita, establecen como unas visitas con el agresor, aunque no tengan ese régimen de visita. Y es lo que quería decir, ese tipo de casos. Que ahí no se puede hacer nada, no se le puede, porque no hay... ¿Ahora? Vale. Sí, Celia, lo que decía, al hilo de lo que decía, que luego ya no hemos ido al régimen de visitas, que de lo que decía Mar, de que hay órdenes de protección que pone que no se establezca visitas y que depende un poco, realmente... la ley literal lo que decía es, y si hay régimen de visitas se suspenderá, pero es lo que apuntaba Juan, ¿y cómo vamos a suspender un régimen de visitas que no está adoptado? Elena pone suspensión en el sentido de para enfatizar que no va a haber régimen, que no puede ver al menor, por decirlo de alguna forma. Otros ponen no se establece régimen de visitas, pero en cualquier caso ponga suspende, no establece o cualquier expresión similar, la finalidad de ley es que el padre no puede ver a los hijos. Pero esa prohibición es una prohibición, no es una prohibición, es una prohibición civil, no es una... decir que si la víctima deja al padre ver al menor, si el padre ve al menor no comete ningún delito por verlo, pero la mujer tiene a su favor, la víctima, el hecho de que tiene esa resolución que con esa le puede prohibir y decir, oye, si yo no te dejo ver, no estoy incumpliendo nada, al revés, estoy cumpliendo lo que ha adoptado la resolución judicial. Tú por mucho que me denuncies de que no estás viendo al menor, yo estoy actuando correctamente. Ahora, si tú lo ves por lo que sea, no cometes ningún delito. Otra cosa es que tú tengas una medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación al menor, que en ese caso, si lo ves al menor o te acercas al menor, sí que cometes un delito de quebrantamiento, porque esa es una medida cautelar de naturaleza penal. Esto es una medida cautelar o una medida civil provisional y además es como una prohibición civil, pero yo creo que la esencia de la ley y lo que queremos hacer, aunque... a lo mejor los fiscales tienen esa directiva de poner no establecer, yo cuando pongo no establezco, a veces pongo suspendo, no establezco, Elena pone suspende, esa expresión realmente es que yo lo interpreto como que no puede verlo y que la mujer se pueda poner a verlo y que no puede verlo. Otra cosa es que ya fuera, nosotros ya no nos podemos meter en el domicilio, ya lo que hagan ellos... Claro, es que algunas veces favorecen esa visita a la víctima y claro, y nos preguntan, claro, si no pone que prohíba que no puede verlo. Entonces, a lo mejor tenemos que ser más claros y poner, claro, el padre no podrá tener visitas. Claro, es que algunas veces la víctima lo pregunta. El efecto sigue siendo el mismo. No podrá tener visitas no y tiene si ninguna ella... consecuencia legal. Sí. Bueno, sí, pero no es muy fuerte, o sea, quiero decir, ¿no? Tiene la consecuencia de que ella está amparada para no dejarle ver a los niños. Sí, eso, pero si ella misma lo quiere dejar, sí. Si ella misma lo quiere dejar, o sea, eso es para la víctima. Nosotros lo ponemos para la víctima. Se suspende, llámalo como quieras, se suspende, no hay, pero es para la víctima. Si la víctima no quiere hacer uso de esa facultad que nosotros le hemos dado,
No hay ninguna... No hay consecuencia penal, no hay comete consecuencia ningún penal. delito. Bueno, yo creo que vamos a seguir con las intervenciones. Le voy a dar paso a doña Juana Caballero Olivares, que como ella ya se ha presentado es fiscal de violencia de género de la sección territorial de Úbeda, y su intervención va a consistir en cómo el fiscal actúa en las medidas previas de los procedimientos de violencia de género. Sí, vamos, en primer lugar, yo no soy la fiscal de violencia de género. Bueno. Es que es complicado. Es complicado, vamos a ver. Vale, bueno. He sido fiscal de violencia de género en todos mis destinos, menos aquí en Jaén. Bueno, pues... He sido fiscal de violencia de género en Cataluña, mi primer destino, en Murcia, pero ya cuando llegué a Jaén he llevado todas las especialidades menos violencia de género. ¿Qué ocurre? Que, vamos a ver, yo en este caso, cuando estamos de guardia, hacemos funciones como son las medidas cautelares, funciones de guardia, y por lo tanto solicitamos e intervenimos en los procedimientos de violencia de género, que son la multitud de casos que existen desgraciadamente, pero la mayoría de los asuntos son de violencia de género. Entonces, aunque yo no soy la especialista de violencia de género, pero cuando estoy de guardia o cuando vengo a hacer el saliente de Villacarrillo 1, en este caso realizo todas las funciones igual que el del compañero, ¿vale? Pero yo no soy la especialista de violencia de género. No pasa nada. Perdón. No, claro. Es que pensaba que tenías parte de violencia de género o algo. No, yo soy delegada de delito económico, totalmente. Bueno, pero seguro que sabes mucho sobre el tema. Pero si vengo y yo soy la que llevo Villacarrillo, pero yo soy la fiscal de juzgado de Villacarrillo número 2. Entonces, y también hago funciones en el número 1 cuando estoy de guardia o cuando vengo a hacer... ¿Trabajas con Elena y con exactamente, trabajo con ambos, con Elena y con Carlos y con María, ¿vale? Con los tres. Entonces, ya lo he adelantado con anterioridad. El papel del fiscal, vamos a ver, aunque yo en todas las ponencias en las que he intervenido, porque somos el auténtico desconocido, pero nuestra labor, nuestro papel es muy importante. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, somos acusación pública, defendemos intereses públicos, no intereses particulares, de forma que, porque yo reconozco que el paso que tiene que dar una víctima es un paso muy grande. Por lo tanto, cuando la víctima no denuncia, pero a mí me vienen esos hechos delictivos, bien a través de los servicios sociales, como en muchas ocasiones me han llamado, o bien a través de terceros, vecinos, activamos. Y yo soy esa parte que interviene ahí y de oficio pues promuevo la acción de la justicia. Una de las funciones del Ministerio Público es que promovemos la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses de los ciudadanos. Entonces, como acusación pública, pues en los procedimientos penales, una de las facultades que tenemos es cuando se solicita una orden de protección o bien cuando nos llega un atestado en el que la víctima o se relatan unos hechos de apariencia delictiva por parte de una víctima, o bien no, que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen conocimiento, porque los vecinos son los que han llamado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se han personado en ese domicilio, y en ese atestado policial se aluden a una serie de episodios, aunque se cite, se identifica a esa víctima y la víctima desde el primer momento en el que ya se personan las fuerzas y cuerpos de seguridad y dicen que no quiere denunciar, pero ellos hacen constar, por eso la importancia, yo lo vuelvo a reiterar, la importancia de un buen atestado policial. En el atestado policial se tiene que hacer constar todo lo que se ve, todo lo que se ve. Si va en ese domicilio y hay un desorden en ese domicilio que acredita que ha habido ahí una discusión, que ha habido unos daños, y ella ya desde el primer momento le relata a los agentes lo que ha ocurrido, se tiene que hacer constar todo, porque luego puede ocurrir que pasen el día siguiente y no quieran dar ese paso. ¿Por qué? Porque tienen hijos, porque es que hay que comprender que nadie quiere contarle lo que ocurre en su casa, tener que contárselo a un ajeno. Es que hay que pensar en esa situación también. Pero a mí es suficiente que me da igual que ella no me lo quiera contar, porque yo sí veo, como he dicho anteriormente, factores de riesgo que acreditan ya que hay un episodio de violencia de género, yo voy a iniciar y continuar ese procedimiento hasta el final, ¿vale? Entonces,
Yo soy partidaria, como han dicho el resto de compañeros, de las diligencias urgentes, de los juicios rápidos. ¿Por qué? Porque cuando llegan al juzgado de lo penal, con el tiempo transcurrido, además que las declaraciones ya se les resta importancia, como he dicho anteriormente, la mayoría no quieren mantener ya la denuncia. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aunque tengan la obligación de declarar, pues el relato de los hechos no lo afirman como ocurre inmediatamente. Entonces, de ahí que el Ministerio Fiscal sea partidario de terminar el procedimiento en juicio rápido, es decir, en el juzgado instructor, y que no llegue al juzgado de lo penal. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo transcurrido al final merma a esa víctima. El hecho de que una víctima tenga que repetirlo eso varias veces y lo que supone no lo quiere. De ahí que nosotros consideramos la importancia de que termine en ese procedimiento en el juzgado instructor. El Ministerio Fiscal, como he dicho anteriormente, en el procedimiento penal, en el momento que se solicita una orden de protección, con independencia de que la mujer se persone o quien quiera contar o no contar, si consideramos nosotros que existen indicios que nos acreditan esa situación objetiva de riesgo que anteriormente María nos ha manifestado, si nosotros consideramos que existe esa situación objetiva de riesgo, nosotros vamos a solicitar esa medida cautelar. Medida cautelar que puede consistir en la prohibición de aproximación y comunicación respecto de la víctima o incluso respecto de los menores. En el momento en el que se relata por parte de la víctima, en los casos en los que ella denuncia, o bien existen testigos que nos manifiestan que el agresor ha agredido o que además no, ha estado presente, que el menor ha estado presente en ese acto de violencia o que ha agredido, incluso ha levantado la mano a ese menor, también se puede adoptar. Nosotros vamos a solicitar medidas cautelares de carácter penal, prohibición de aproximación o comunicación, no solo respecto de la víctima, sino incluso de los menores, ¿vale? Y bien, en el caso de medidas civiles, como he dicho anteriormente, nosotros de oficio también vamos a solicitar esa medida de carácter civil, aunque la víctima, por lo que quiera que sea, no quiera continuar en ese procedimiento, pero si nosotros contamos con otros datos que acreditan esos factores de riesgo, como anteriormente ese parte médico, porque muchas veces ellas sí que van al médico, pero luego llegan al juzgado y ya no quieren denunciar, ya no quieren continuar, no quieren declarar, pero contamos con ese parte médico, en ese objetivo, unas lesiones. Y al médico también le contó lo que ocurrió. Pues para mí eso ya son múltiples datos que me acreditan que ha habido una agresión. Y yo voy a acusar, yo voy a presentar acusación. Y también, y lo afirmo, y además que lo he visto, hay múltiples sentencias condenatorias en el juzgado de lo penal en las que han ido únicamente con la acusación del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Múltiples en las que el Ministerio Fiscal ha acusado aquí sin declaración de la víctima. Es decir, que ella se ha acogido a su derecho a no declarar porque no ha declarado porque directamente es que ha negado ser asistida por el letrado. Pero nosotros hemos contado con otros hechos, como otros factores de riesgo. He tenido mi parte médico o he tenido el testimonio de los vecinos. Pues yo he presentado mi escrito de acusación. Ya no tiene competencia el juzgado instructor, porque como ella se ha acogido a su derecho a no declarar, él se ha acogido también a su derecho a no declarar, y los únicos que mantenemos la acusación pública somos nosotros. Y ha ido, y se ha celebrado ese juicio en el juzgado de lo penal, en el número 4 de Jaén, que es el competente en violencia de género, y que hemos llevado de prueba el parte médico, el testigo, un testigo que me acredita que ese señor que vio perfectamente cómo le propinó una bofetada a ella. Y ella se acogió aquí en instrucción a su derecho a no declarar, la hemos citado también al juzgado, se ha vuelto a acoger a su derecho a no declarar, y hemos contado con otros elementos de prueba, con ese parte médico y con ese testimonio de un tercero que manifiesta que escuchó una discusión y que incluso se salieron a la calle y han sido sentencias condenatorias múltiples en esos casos. O bien en algún otro caso que ocurrió hace poco, que yo presenté escrito de acusación aquí en Villacarrillo, ella se acogió a su derecho, se lo contó todo inicialmente a la Guardia Civil, pero no quiso declarar ya ni en presencia de la Guardia Civil, pero el atestado policial en la diligencia de exposición de hechos por parte de los agentes de la Guardia Civil hicieron constar todo lo que ella le había contado. Ella aludía a varios episodios de violencia de género, con lesiones, incluso con parte médico. Solicitamos, en este caso, se solicitó por parte del juzgado, como ella le contó a los agentes que la había agredido y tenía incluso lesiones evidentes,
Pues se solicitó por parte del juzgado instructor, por parte del Ministerio Fiscal, que lo reconociese el forense. Vino el día de los hechos, lo reconoció el forense, ella no declaró en ningún momento. Ella en sede judicial se acogió a su derecho a no declarar. Y él se acogió a su derecho a no declarar. Y el letrado me manifestó en este caso, ¿va a continuar usted? Digo, sí, voy a continuar. Se va a ser reconocida por el forense. Entonces contábamos con un parte médico y vino aquí presencialmente el forense, la reconoció y dijo el forense, las lesiones son compatibles con el relato que le ha manifestado a la agente y que los agentes le han hecho constar en su atestado policial. Pues yo presenté mi escrito de acusación, me llevé a los agentes a los que les había contado lo que había ocurrido y con ese parte médico y con ese informe de sanidad cité también al forense para que fuese a juicio. Esa sentencia es sentencia condenatoria y ella no ha contado en ningún momento en sede judicial lo que ocurrió, ¿vale? Entonces muchas veces el papel del Ministerio Fiscal es importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tenemos conocimiento de un hecho delictivo, si consideramos y existen indicios suficientes que nos acreditan que hay un ilícito penal, nosotros vamos a promover, vamos a ser parte en ese procedimiento desde el inicio hasta el final, solicitando medidas cautelares o diligencias de investigación que creamos conveniente y presentando escrito de acusación y sosteniendo la acusación hasta el final, ¿vale? No sé si quieren preguntar algo. Yo les quería preguntar a todos o al que pueda responder o quiera responder mejor sobre cómo se trata el tema de las amenazas, que suele ser muy recurrente en todos estos procesos, en la violencia de género, que yo te voy a matar, que no te preocupes, que tú ya me las pagarás, que os tengo que matar a ti y a tus hijos y que al poco tiempo te voy a matar y te voy a matar. ¿Cuál es el tratamiento de estas circunstancias? Vamos, mucha gente las cuenta así, muchas mujeres las cuentan así. Nosotros, por parte del Ministerio Público, es un delito, el delito de amenaza, nosotros acusamos en el delito de amenaza, como está previsto en el Código Penal, es un 171 del Código Penal, y dependiendo de la gravedad de la amenaza, pues nos vamos al 171 del Código Penal o bien a un 169.2, que la pena es más grave. Pero que esa amenaza, vamos a ver, nosotros sí que le damos relevancia y tienen la gravedad suficiente también para que se adopten medidas cautelares, igualmente que no solo son las agresiones físicas en las que se van a adoptar medidas cautelares y son constitutivas de delito. Las amenazas, también esos hechos que acaba de relatar usted son constitutivos de un delito y en múltiples ocasiones se acusa y se dicta sentencia condenatoria simplemente con esas revelaciones de amenaza. Y en muchas ocasiones es la palabra de uno contra otro, que él las niega y ella manifiesta que me ha amenazado. Nosotros acusamos. Si el testimonio de la víctima tiene la suficiente entidad, es decir, si esa víctima ha sido persistente, no ha incurrido en contradicciones y ha manifestado que este señor le ha referido esa serie de hechos que son constitutivos de amenaza y el testimonio tiene la suficiente entidad para acreditar que los hechos son constitutivos de delito, y además es que, como ya anteriormente se ha dicho, los episodios de violencia de género siempre van a tener lugar en la estricta intimidad, porque normalmente tienen lugar en el domicilio familiar, de forma que en múltiples ocasiones de prueba solo vamos a contar con el relato de ambas partes, es decir, con el relato de la víctima y con el relato del investigado. El testimonio de la víctima en múltiples ocasiones tiene la suficiente entidad para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y que la sentencia sea condenatoria. Yo simplemente quería puntualizar, para que te hagas una idea o para que se haga una idea, efectivamente esas amenazas que refiere usted, como acaba de decir Juani, son delito. Si yo se las profiero o le digo esas amenazas a cualquier otra persona distinta que no sea mi mujer, esa amenaza en principio es un delito leve. En principio vamos a poner una amenaza básica, no una amenaza a lo bestia con un cuchillo, ni una amenaza como las que dice usted, te voy a matar. Eso a cualquier otra persona sería un delito leve.
Y para que se haga una idea de cómo el legislador se toma en serio esas amenazas, lo tipifica como un delito del 171.4. Para los demás personas es un delito leve, cuando es en el ámbito de la violencia de género es un delito. Y luego las amenazas más graves, ya con cuchillo, con más a lo bestia, más... esas ya tienen pena de prisión y es un 169 que dice Juani. Pero cuando son amenazas leves, en principio amenazas, esas son delito también. Y lo que dice Juani de que muchas veces contamos con la versión de uno del otro y aún así se le condena. Es verdad que nosotros como jueces muchas veces nos gustaría, como ocurre, tener las amenazas plasmadas en un WhatsApp.